Luz y vasija, el secreto que explica todo y por qué nada te termina de llenar. Si alguna vez sentiste que alcanzaste algo que deseabas con todas tus fuerzas, una meta, una relación, un reconocimiento, un objeto, y aún así, después del primer suspiro de alivio, apareció un silencio raro por dentro, no estás roto. Estás funcionando exactamente como fue diseñado el universo. Y entender esto, de verdad entenderlo, cambia la forma en la que miras tu vida entera. La Kabbalah explica la creación con dos palabras sencillas y potentísimas: luz y vasija. No es poesía bonita ni metáfora espiritual para sentirse bien. Es un modelo preciso, casi quirúrgico, para entender por qué deseamos, por qué sufrimos y por qué seguimos buscando, aun cuando ya lo tenemos todo. La luz representa la plenitud absoluta: satisfacción, sentido, amor, vitalidad, conciencia, gozo, paz. Todo lo que, cuando lo nombras, hace que tu cuerpo se relaje un poco. La vasija es el deseo de recibir esa luz. Y aquí viene la primera revelación incómoda pero liberadora. El propósito de la creación no fue darte cosas, fue llenarte de luz. Las cosas son solo envoltorios, medios, canales. Desde la perspectiva del Zohar, la luz tiene una sola intención: dar, expandirse, compartirse sin límite. La vasija, es decir, nosotros, tiene una sola función: recibir. No recibir objetos, sino recibir esa energía que se esconde detrás de cada experiencia. El problema empieza cuando confundimos el envoltorio con el contenido, cuando creemos que lo que buscamos es el coche, el cuerpo perfecto, el dinero, la pareja, el reconocimiento, y no la energía que creemos que esas cosas nos van a dar. Déjame decirlo claro y sin rodeos: no deseas dinero, deseas libertad; no deseas una relación, deseas conexión; no deseas éxito, deseas sentido y validación interna; no deseas control, deseas seguridad. El objeto nunca fue el objetivo, la luz siempre lo fue. Y aquí entra una verdad que duele un poco, pero también libera. Ninguna cosa material puede llenarte de forma permanente, porque ninguna cosa material es la fuente de la luz, es solo un canal temporal. Por eso el deseo vuelve, por eso el vacío reaparece, por eso la mente dice: cuando tenga esto, ahora sí. Y cuando llega, mueve la meta un poco más lejos. La Kabbalah no juzga este proceso, no dice que esté mal desear. Al contrario, el deseo es sagrado. Sin deseo no hay vasija. Sin vasija no hay revelación de la luz. El problema no es desear, el problema es desear a ciegas, sin entender qué es lo que realmente estás buscando recibir. Desde la psicología moderna lo vemos todo el tiempo. Personas altamente funcionales, exitosas, admiradas, que viven con ansiedad, vacío o una sensación constante de insuficiencia. No es falta de gratitud, es desconexión del propósito real del deseo. El alma sabe que está hecha para recibir algo infinito, pero la mente intenta llenarla con cosas finitas. El Zohar explica que la luz creó a la vasija no por carencia, sino por amor. La luz no necesita nada, no le falta nada, pero quiso compartir su estado de plenitud. Para que esa experiencia fuera real, creó un deseo capaz de recibirla. Ese deseo somos nosotros, no como castigo, no como prueba, sino como posibilidad. Aquí entra un punto clave que casi nadie te dice: la luz no se fuerza, se atrae. Y la forma en la que se atrae no es acumulando más cosas, sino transformando la vasija. La capacidad de recibir no depende de cuánto tienes, sino de cómo deseas. Dos personas pueden vivir la misma experiencia externa y recibir niveles completamente distintos de luz. Cuando no entendemos esta dinámica, vivimos persiguiendo sombras. Cuando empezamos a verla, algo se acomoda por dentro. Empiezas a preguntarte: no, ¿qué más necesito? Sino, ¿qué tipo de luz estoy buscando aquí? Esa pregunta por sí sola ya expande la vasija. Y si esto te mueve algo por dentro, no es casualidad, es porque en el fondo ya sabías que tu vida no se trata de acumular, sino de aprender a recibir de verdad. La creación no fue un error ni una trampa, fue un acto de generosidad absoluta. Pero toda generosidad necesita un receptor consciente para completarse. La relación entre la luz y la vasija no es teoría antigua, es la estructura viva de cada decisión que tomas, de cada deseo que aparece, de cada frustración que te empuja a buscar más. Entenderla no te quita el deseo por la vida, te devuelve el sentido profundo de por qué deseas. Y cuando empiezas a ver el deseo de esta forma, algo muy sutil cambia. Dejas de pelearte con el vacío y empiezas a escucharlo como un mensaje.
La mayoría de las personas vive convencida de que el vacío es un error, una falla personal o una señal de que algo está mal. Desde la mirada de la Kabbalah, el vacío no es el problema. El vacío es el espacio donde la luz puede entrar. Sin vacío no hay recepción. Sin carencia consciente no hay revelación. El problema no es sentir vacío. El problema es intentar taparlo con cosas que no pueden llenarlo. El Zohar explica que, antes de la creación, existía solo la luz infinita, el Ein Sof. No había límites, no había falta, no había preguntas, pero precisamente por eso no había experiencia. Para que la luz pudiera ser experimentada, disfrutada y reconocida, fue necesario crear un espacio, una vasija con deseo. Ese espacio no es otra cosa que el vacío inicial, no un vacío oscuro, sino un vacío fértil. Aquí es donde muchas enseñanzas espirituales se confunden. Nos dicen que hay que eliminar el deseo, apagar el ego, dejar de querer. La Kabbalah dice lo contrario, el deseo no se elimina, se educa. El deseo es el motor de la creación. Lo único que se transforma es la intención con la que deseamos. Cuando deseas solo para llenar una carencia personal, la vasija es pequeña y frágil. Se rompe fácil, se vuelve dependiente, nunca queda satisfecha. Pero cuando el deseo se alinea con algo más grande, con sentido, con propósito, con conciencia, la vasija se expande y una vasija más grande puede recibir más luz sin romperse. Esto no es misticismo abstracto, es profundamente psicológico. Piensa en la diferencia entre alguien que busca reconocimiento para tapar una herida y alguien que expresa su talento para aportar algo al mundo. Por fuera pueden hacer lo mismo, por dentro la experiencia es completamente distinta. La luz que reciben no es la misma, aunque la acción externa se parezca. La luz no se mide en cantidad, se mide en calidad de conciencia. Por eso hay personas con vidas sencillas que se sienten plenas y personas rodeadas de abundancia que viven en tensión constante. No es castigo ni suerte, es correspondencia entre luz y vasija. La Kabbalah enseña que el gran conflicto humano no es entre el bien y el mal, sino entre recibir para uno mismo y recibir para compartir. Esta es la clave que casi nadie quiere escuchar porque implica responsabilidad. Cuando recibo solo para mí, la luz entra pero se apaga rápido. Cuando recibo con la intención de expandir, la luz permanece. Aquí aparece uno de los conceptos más poderosos y menos comprendidos, la restricción, no como represión, no como negación del placer, sino como pausa consciente, la capacidad de no reaccionar automáticamente al deseo. La capacidad de preguntarte, ¿qué estoy buscando realmente aquí? ¿Qué tipo de luz quiero recibir? Esa pausa, aunque dure segundos, transforma por completo la vasija. Desde la psicología del desarrollo humano, sabemos que la madurez no consiste en dejar de desear, sino en postergar, refinar y dar sentido al deseo. La Kabbalah lo dijo miles de años antes, con otro lenguaje, pero apuntando al mismo centro. El niño quiere ya, el adulto consciente puede esperar, y en esa espera la vasija crece. La luz no se impone, no invade, respeta el tamaño y la forma de la vasija. Por eso hay momentos en la vida en los que parece que la luz no llega, cuando en realidad lo que está ocurriendo es una expansión silenciosa del deseo. Momentos incómodos, de confusión, de preguntas sin respuesta inmediata, no son retrocesos, son ensanchamientos. Cuando entiendes esto, dejas de pelearte con los procesos, empiezas a ver tus crisis como ajustes de forma. La luz no te está castigando retirándose, te está preparando para recibir más, pero más luz implica más responsabilidad, más conciencia, más honestidad contigo mismo. El gran error de nuestra época es confundir rapidez con plenitud. Queremos resultados inmediatos, alivio rápido, soluciones express. La luz infinita no funciona así, no porque sea cruel, sino porque es inteligente. Darte más de lo que tu vasija puede sostener sería romperte. Y la luz no rompe, la luz cuida el proceso. Por eso, cada deseo que aparece en tu vida es una invitación a conocerte mejor. No para juzgarte, sino para preguntarte, ¿desde dónde estoy deseando? ¿Desde el miedo o desde el sentido? ¿Desde la carencia o desde la expansión? Esa pregunta es el comienzo real del trabajo espiritual. Y aquí hay algo importante que decir con total claridad. No estás tarde, nunca lo estás. La vasija se expande en el momento exacto en el que puedes sostenerlo. La luz no se pierde, solo espera a que puedas recibirla sin dañarte. Cuando empiezas a vivir con esta comprensión, el deseo deja de ser enemigo y se convierte en maestro. El vacío deja de asustar y empieza a orientar. Y la vida poco a poco deja de sentirse como una carrera sin meta
y empieza a revelarse como una relación viva entre tú y la luz que te creó. Hay algo todavía más profundo en esta relación entre luz y vasija que suele pasarse por alto y es clave para entender por qué repetimos patrones, relaciones, errores y búsquedas que parecen no llevar a ningún lado. La Cábala explica que la luz siempre es perfecta, pero la vasija aprende a recibir por etapas. Nadie nace con una vasija terminada, se construye a lo largo de la vida, experiencia tras experiencia. Cada vez que algo no te llena, no es un fracaso, es información. La luz te está mostrando que ese canal no era la fuente, y aunque la mente se frustre, el alma registra el aprendizaje. Por eso el deseo vuelve, pero no igual. Vuelve afinado, más específico, más exigente. El problema es que, si no somos conscientes de esto, interpretamos la repetición como castigo en lugar de entenderla como entrenamiento. Desde el Zohar se enseña que la creación no fue un evento único, sino un proceso continuo. La luz sigue creando vasijas todo el tiempo, dentro de ti. Cada pregunta profunda, cada crisis real, cada momento en el que dices, esto ya no me alcanza, es un acto creativo. La luz está empujando a la vasija a crecer, aunque eso implique incomodidad. La psicología profunda coincide en algo esencial. El ser humano no sufre por lo que no tiene, sino por lo que no logra simbolizar. Cuando no sabes qué estás buscando en realidad, proyectas el deseo en objetos, personas o metas que no pueden sostenerlo. Y cuando fallan, aparece la frustración. Pero la frustración no es el enemigo, es el mensaje que dice, no es aquí, sigue buscando. La Cábala va un paso más allá y dice algo radical. La luz nunca se equivoca de canal. Somos nosotros quienes confundimos el canal con la fuente. Por eso cuando una relación se rompe, cuando un proyecto se cae, cuando una meta alcanzada se vuelve hueca, sentimos dolor. Pero el dolor no viene de perder el objeto, sino de la desilusión de haber creído que ahí estaba la luz definitiva. Aquí aparece un punto crucial para el desarrollo humano: aprender a separar experiencia de identidad. Lo que recibes no define quién eres, define cuánto puedes recibir hoy. La vasija no es tu esencia, es tu capacidad actual. Y la capacidad puede expandirse. El Zohar describe a la vasija como algo vivo, dinámico, en constante transformación. No es un recipiente rígido, es más parecido a un músculo. Si no se usa, se atrofia. Si se exige demasiado de golpe, se rompe. Si se entrena con conciencia, se fortalece. La luz es el peso exacto que permite ese crecimiento. Por eso hay personas que, después de una crisis fuerte, parecen más despiertas, más sensibles, más profundas. No porque el dolor sea bueno en sí mismo, sino porque la vasija fue forzada a reorganizarse. Algo que antes era suficiente dejó de serlo, y eso obligó a buscar un nivel más alto de recepción. En términos cabalísticos, esto se relaciona con el concepto de tikkun, el proceso de corrección y ajuste del deseo. No corregimos porque estemos mal hechos, sino porque estamos en desarrollo. La creación no terminó, sigue ocurriendo dentro de cada uno. Y aquí hay algo que cambia por completo la narrativa de la vida. La luz no te debe nada, no porque sea indiferente, sino porque ya lo dio todo desde el inicio. La plenitud existe, la fuente está abierta, lo único que se ajusta es la vasija. Esto elimina la postura infantil de reclamo al universo y la reemplaza por una postura adulta de responsabilidad consciente. Desde esta mirada, la pregunta deja de ser ¿por qué no me llega lo que quiero? Y se convierte en ¿qué tipo de vasija estoy siendo ahora? Esa pregunta es incómoda, sí, pero también es liberadora porque devuelve el poder a donde siempre estuvo, en tu conciencia. Cuando la vasija madura, ocurre algo muy sutil pero decisivo. Ya no busca desesperadamente ser llenada, sino aprender a recibir sin perderse a sí misma. Y esa es una diferencia enorme. El deseo deja de ser voraz y se vuelve receptivo. Ya no toma, recibe. Ya no exige, se abre. La luz responde de manera directa a ese cambio, no con fuegos artificiales, sino con una sensación profunda de coherencia interna. Las cosas empiezan a acomodarse no porque todo salga bien, sino porque incluso lo difícil tiene sentido. La vasija ya no se rompe con facilidad porque entiende para qué recibe lo que recibe. Este es el punto donde la espiritualidad deja de ser discurso bonito y se vuelve práctica diaria. Cada elección, cada reacción, cada deseo observado conscientemente es una microexpansión de la vasija. No hace falta irse a una montaña, ni entender textos complejos. Hace falta honestidad interna. Y si hasta ahora has sentido que buscas algo que no sabes nombrar, no es confusión.
es memoria. Tu alma recuerda que fue creada para recibir algo infinito y no se conforma con menos. Esa incomodidad no es una falla del sistema, es la prueba de que el sistema sigue activo. Hay un momento muy específico en el camino de cada persona donde el deseo cambia de tono. Ya no grita, ya no exige, ya no corre, se vuelve más silencioso pero también más profundo. Es el momento en el que la vasija empieza a intuir que no todo lo que brilla es luz y que no toda luz se recibe de la misma manera. Ese momento suele venir acompañado de una sensación extraña. Tienes menos certezas pero más verdad. La Cábala explica que la luz no solo quiere llenar a la vasija, quiere educarla para recibir, porque recibir sin conciencia genera dependencia, apego, miedo a perder. Recibir con conciencia genera estabilidad interna. Esta es una distinción clave que transforma por completo la manera en la que te relacionas con la vida. Cuando no hay conciencia, la vasija se aferra, tiene miedo de que la luz se vaya. Por eso aparecen los celos, la ansiedad, el control, la rigidez. No porque la persona sea mala, sino porque no confía en la fuente. Cree que la luz viene del objeto, de la persona, de la circunstancia. Y si eso se va, siente que se queda vacío. Pero cuando la vasija madura, ocurre algo poderoso. Aprende a disfrutar sin poseer, aprende a amar sin encadenar, aprende a recibir sin cerrar el puño. Y aquí está uno de los secretos mejor guardados del Zohar. La luz fluye mejor en una vasija que no intenta retenerla. Esto va completamente en contra de la lógica del ego. El ego cree que asegurar es agarrar fuerte. La conciencia sabe que asegurar es abrir espacio. Cuanto más rígida es la vasija, menos luz puede circular. Cuanto más flexible, más estable se vuelve. Desde el desarrollo humano, esto se ve claro en las personas que han trabajado su mundo interno. No son indiferentes, no son frías, no son desapegadas en el sentido superficial. Son personas que pueden disfrutar intensamente sin perderse. Pueden comprometerse sin disolverse. Pueden recibir sin miedo a quedarse sin nada después. La Cábala llama a esto equivalencia de forma. No se trata de tener lo mismo que la luz, sino de parecerse a su intención. La luz da sin miedo. Cuando la vasija empieza a recibir sin miedo, se crea una armonía profunda. Ya no hay lucha, ya no hay persecución, hay relación. Este punto es fundamental. La creación no es una transacción, es un vínculo. No haces algo bien para que la luz te premie, ni haces algo mal para que la luz te castigue. Esa idea infantil ha causado más culpa espiritual que despertar. La luz responde a la forma del deseo, no al mérito moral. Por eso dos personas pueden vivir situaciones muy distintas con el mismo nivel de plenitud. Una puede atravesar una pérdida y sentir sentido profundo, y otra puede vivir una ganancia y sentirse vacía. La luz no está midiendo el evento, está respondiendo a la vasija. Aquí se entiende algo que suele doler aceptar. No todo lo que deseas está alineado con lo que tu vasija puede sostener hoy. Y eso no es un juicio, es un cuidado. La luz no llega cuando la pides desesperadamente. Llega cuando puedes recibirla sin destruirte. Muchas crisis emocionales vienen de haber recibido algo antes de estar listo. Relaciones intensas que queman, responsabilidades que aplastan, éxitos que desorientan. Desde fuera parecen bendiciones, por dentro se viven como peso. No porque la luz sea pesada, sino porque la vasija aún no estaba preparada para esa frecuencia. Por eso el proceso espiritual no es acumular prácticas, conocimientos o experiencias, sino afinar la capacidad de recibir. A veces eso implica aprender a decir no, a veces implica esperar, a veces implica soltar una versión de ti que ya no puede sostener lo que viene. La vasija también tiene memoria. Recuerda lo que la rompió, lo que la saturó, lo que la dejó vacía. Y si no hay conciencia, se protege cerrándose. Aparece el cinismo, la desconfianza, el ya no espero nada. Pero eso no es madurez, es defensa. La madurez verdadera no cierra la vasija, la vuelve más elástica. La luz no necesita que seas perfecto, necesita que seas honesto. Honesto con tu deseo real, honesto con tu miedo, honesto con tus límites actuales. Esa honestidad, aunque parezca pequeña, transforma la forma del deseo y abre un canal nuevo. Y aquí aparece una verdad muy importante para este momento histórico. Vivimos en una época donde hay más acceso que nunca, pero menos capacidad de recibir. Todo está disponible, todo es inmediato, todo se ofrece, pero la vasija colectiva está saturada, dispersa, ansiosa. Mucha información, poca integración, muchas experiencias, poco sentido. La Cábala no propone escapar del mundo, propone aprender a recibir el mundo sin perder el alma. Y eso empieza por entender que la luz no compite, no corre, no se agota.
Lo que se agota es la vasija cuando intenta recibir sin conciencia. Si sientes que ya no te llenan las mismas cosas, no es apatía, es evolución. Si sientes que buscas algo más profundo pero no sabes qué es, no es confusión, es afinación. La vasija está pidiendo otro tipo de luz. Y cuando el deseo cambia de nivel, la vida entera empieza a reorganizarse, aunque al principio parezca desorden. Ese desorden no es caos, es reconfiguración, es la luz ajustando el espacio interno para poder habitarte de una forma más plena. Hay una trampa muy sutil en el camino espiritual que vale la pena nombrar con claridad. Creer que entender estos conceptos es lo mismo que vivirlos. La mente puede captar rápidamente la idea de luz y vasija, a sentir, emocionarse incluso, pero la vasija no se transforma por comprensión intelectual, sino por experiencia integrada. Y esa integración casi siempre ocurre en lo cotidiano, no en los momentos elevados. La Kabbalah insiste en algo que hoy confirma la psicología. El verdadero trabajo no ocurre cuando todo está bien, sino cuando el deseo se activa bajo presión, cuando algo no sale, cuando alguien no responde como esperabas, cuando la vida no cumple el guión mental que habías armado. Ahí se revela la forma real de la vasija, no en lo que dices creer, sino en cómo reaccionas. La luz no prueba, no examina, no castiga, simplemente responde a la forma del deseo tal como es en ese instante. Por eso muchas personas sienten que saben mucho pero viven poco, no porque el conocimiento sea inútil, sino porque todavía no ha descendido al nivel del comportamiento, de la emoción, del cuerpo. El Zohar enseña que la luz superior solo puede habitar en un lugar preparado. Y preparar no significa adornar, significa vaciar de automatismos, quitar reacciones reflejas, quitar la necesidad de controlar, quitar la urgencia de llenar el silencio. Cada vez que no reaccionas de inmediato, estás creando espacio. Cada vez que eliges responder con conciencia, estás afinando la vasija. Aquí aparece una de las paradojas más profundas. La vasija se expande cuando deja de exigir, no cuando se resigna, sino cuando confía. Y confiar no es creer que todo saldrá como quieres, sino aceptar que la luz sabe más que tu ansiedad. Esta confianza no es pasiva, es activa, atenta, presente. Desde el desarrollo humano, esto se ve como regulación emocional. Una persona regulada no es alguien que no siente, sino alguien que puede sentir sin perderse. Exactamente eso es una vasija madura. Puede recibir emociones intensas, sin romperse, sin desbordarse, sin cerrarse. Por eso la Kabbalah no separa espiritualidad de vida diaria. La forma en la que escuchas, comes, trabajas, discutes, descansas, influye directamente en tu capacidad de recibir luz, no porque haya acciones sagradas y profanas, sino porque toda acción es un canal. Cuando comes con ansiedad recibes poca luz, cuando comes con presencia recibes más. El alimento es el mismo, la vasija no. Cuando hablas desde la reactividad, la luz se bloquea. Cuando hablas desde la escucha, la luz fluye. El contenido puede ser idéntico, la experiencia es completamente distinta. Este entendimiento cambia la relación con el esfuerzo. Ya no te esfuerzas para obtener resultados externos, te esfuerzas para refinar la forma interna. Y curiosamente, cuando la forma interna cambia, los resultados externos suelen acomodarse solos, no por magia, sino por coherencia. Aquí se entiende algo clave. La luz no se persigue, se permite. No se fuerza con rituales, no se compra con sacrificios, no se negocia con promesas. Se permite cuando la vasija deja de resistirse al proceso. Y resistirse no siempre es decir no. A veces es decir sí demasiado rápido, sin conciencia. La prisa es uno de los mayores bloqueos de luz en nuestra época. Queremos entender rápido, sanar rápido, lograr rápido, pero la vasija tiene su propio ritmo de expansión. Forzarla es como intentar inflar un pulmón más allá de su capacidad. No genera más oxígeno, genera daño. Por eso hay etapas en las que la vida parece ir más lenta, más silenciosa, más simple. No es estancamiento, es integración. La luz está asentándose, está bajando del concepto a la experiencia, está ocupando capas más profundas del ser. Y aquí hay una verdad que da mucha paz cuando se entiende. No necesitas llegar a ningún lugar para estar en el camino. El camino no es lineal, es relacional. Cada momento en el que eliges conciencia sobre reacción, presencia sobre prisa, honestidad sobre autoengaño, la vasija se ajusta un poco más a la luz. Tal vez por eso cuando alguien realmente empieza a recibir desde otro lugar, no lo notas por lo que dice, sino por cómo está. Hay menos urgencia, menos rigidez, menos ruido interno. No porque ya no desee, sino porque su deseo dejó de pelear con la vida.
La luz no viene a salvarte de la experiencia humana, viene a habitarla contigo. Y la vasija no se construye huyendo del mundo, sino aprendiendo a recibirlo sin perder el centro. Cuando eso empieza a ocurrir, incluso los momentos difíciles dejan de sentirse como interrupciones y empiezan a vivirse como parte del diálogo sagrado entre tu deseo y la fuente. Y ese diálogo no se termina, se profundiza. Cada vez que crees haber entendido, la vida te ofrece una versión más fina del mismo aprendizaje, no para cansarte, sino para expandirte, porque la luz es infinita y la vasija, cuando se lo permite, también puede serlo, pues en su capacidad de recibir. Hay una pregunta que aparece tarde o temprano cuando alguien empieza a vivir esta relación entre luz y vasija de manera más consciente. Si la luz es infinita y la vasija siempre puede crecer, entonces, ¿por qué no sentimos plenitud todo el tiempo? La respuesta no es cómoda, pero es profundamente liberadora, porque la plenitud no es un estado fijo, es un movimiento. La luz no fue creada para ser almacenada, sino para circular. Cuando intentamos congelarla, hacerla permanente, segura, garantizada, la experiencia se degrada. La luz viva se vuelve recuerdo, expectativa o miedo a perder. El Zohar lo dice de forma contundente. La luz que no circula se oculta, no como castigo, sino como ley natural, exactamente igual que la respiración. No puedes inhalar para siempre, necesitas exhalar. La vida espiritual funciona igual. Recibir sin compartir, sin expresar, sin transformar, satura la vasija. Aquí aparece un punto clave que redefine el propósito de la existencia. No viniste a llenarte, viniste a convertirte en canal. La vasija no alcanza su plenitud cuando está llena, sino cuando está alineada para que la luz fluya a través de ella. Esto cambia radicalmente la idea común de felicidad. Felicidad no es sentirte bien todo el tiempo, eso sería anestesia, no plenitud. Felicidad es sentir que lo que recibes tiene dirección, sentido, salida, que lo que llega a ti no se queda estancado en ti. Desde la psicología, esto se observa con claridad. Las personas más plenas no son las que acumulan experiencias placenteras, sino las que pueden dar forma, significado y expresión a lo que viven, las que transforman lo que reciben en algo que impacta más allá de ellas mismas. Eso no siempre es grandioso, a veces es tan simple como presencia, escucha, coherencia. La Kabbalah explica que la vasija se perfecciona cuando se parece a la luz, no en su cantidad, sino en su intención. La luz da. Cuando la vasija aprende a recibir con la intención de compartir, no necesariamente cosas, sino conciencia, calma, claridad, se produce una equivalencia de forma. Y ahí ocurre algo muy particular. La sensación de carencia disminuye, incluso cuando el deseo sigue activo. Esto resuelve una paradoja humana muy antigua. ¿Cómo desear sin sufrir? El sufrimiento no viene del deseo en sí, viene del deseo cerrado sobre sí mismo. El deseo que no tiene salida se vuelve ansiedad. El deseo que fluye se vuelve propósito. Por eso muchas personas sienten alivio cuando ayudan, enseñan, acompañan, crean, sostienen, incluso cuando están cansadas. No es sacrificio heroico, es fisiología espiritual. La vasija encuentra su función natural y la luz circula. Esto también explica por qué hay etapas de la vida donde todo parece detenerse externamente, pero algo interno se ordena. Son momentos donde la vasija está aprendiendo a sostener sin retener, a abrir sin perderse, a compartir sin vaciarse. Esa madurez no se puede acelerar, llega cuando llega. El gran error moderno es pensar que compartir significa perder. Desde la conciencia de la luz, compartir es regular el flujo. Cuando no compartes, la vasija se sobrecarga. Cuando compartes sin conciencia, se vacía. El equilibrio está en recibir y dar desde el mismo centro. Aquí se entiende algo esencial. No todas las personas están en el mismo momento del proceso y eso no las hace mejores ni peores. Algunas están aprendiendo a recibir sin culpa, otras a dar sin agotarse, otras a esperar sin desesperarse. Cada etapa tiene su corrección específica. La Kabbalah no propone un modelo único de vida espiritual, propone un modelo dinámico de conciencia. Hoy tu trabajo puede ser aprender a decir sí, mañana aprender a decir no. Hoy abrirte a recibir, mañana aprender a soltar. No hay recetas fijas porque la vasija cambia. Y aquí aparece una verdad muy relevante para este tiempo. Muchas personas no están vacías, están saturadas. Saturadas de estímulos, de información, de expectativas, de ruido. En ese estado la luz no puede entrar porque no hay espacio. Por eso el silencio, la pausa, la simplicidad no son lujos espirituales, son necesidades estructurales de la vasija.
No todo vacío pide ser llenado. Algunos vacíos piden ser respetados, porque ese espacio es el que permitirá una recepción más profunda después. La luz no entra donde no hay lugar. Cuando empiezas a vivir así, cambia tu relación con la frustración. Ya no la ves solo como obstáculo, sino como señal de ajuste. Algo no está alineado entre lo que deseas y lo que tu vasija puede sostener ahora. Y en lugar de forzar, escuchas. Ese acto de escucha interna es uno de los gestos más altos de conciencia, no porque sea pasivo, sino porque requiere valentía. Valentía para no correr, valentía para no anestesiar, valentía para permanecer presente sin garantía inmediata. Y aunque no siempre se sienta bien, hay algo que empieza a sostenerte por dentro, una confianza silenciosa, no en que todo saldrá como quieres, sino en que la relación entre tu deseo y la luz no está rota, solo se está afinando. Esa afinación no se ve desde fuera, pero se siente profundamente. La vida deja de ser una lucha constante por llenar huecos y se convierte poco a poco en una conversación viva entre lo que anhelas y lo que estás aprendiendo a recibir. Hay algo todavía más íntimo que ocurre cuando esta conversación entre luz y vasija se vuelve consciente. Empiezas a notar que no todo lo que llega a tu vida viene para quedarse y no todo lo que se va es una pérdida. Algunas experiencias llegan solo para enseñarle a la vasija cómo recibir, y cuando la lección se integra, la forma externa ya no es necesaria. Esto cambia radicalmente la manera en la que miras los cierres, relaciones que terminan, trabajos que se agotan, etapas que ya no vibran igual, antes se vivían como fracasos o castigos. Desde esta comprensión empiezan a verse como ciclos completos de recepción. La luz que venían a entregar ya fue recibida. Aferrarse sería intentar exprimir un canal vacío. El Zohar explica que una vasija inmadura confunde permanencia con plenitud. Cree que si algo se va, entonces no fue real. Pero una vasija madura entiende que la realidad no se mide por duración, sino por transformación. Si algo te cambió, te amplió, te refinó el deseo, entonces cumplió su función, aunque no haya durado toda la vida. Desde la psicología, esto se llama integración. No todo vínculo está destinado a ser eterno, pero todo vínculo significativo deja una huella estructural en la conciencia. La vasija que fuiste antes de vivir algo ya no es la misma después, y eso es crecimiento real, aunque el ego lo resista. Aquí aparece otro punto clave. La luz no siempre se siente como placer. A veces se siente como claridad incómoda, como verdad que desarma una fantasía, como comprensión que obliga a soltar una identidad vieja. Pero incluso ahí sigue siendo luz. Porque iluminar no siempre es reconfortar, a veces es revelar. Muchas personas confunden espiritualidad con sentirse bien, pero sentirse bien no es el objetivo. Estar alineado lo es, y la alineación a veces duele porque implica dejar de mentirte. Implica aceptar que ciertos deseos no nacían del alma, sino del miedo. Y cuando eso se ve con honestidad, la vasija se reajusta. El deseo auténtico no es caprichoso, es silencioso, persistente, coherente. No grita ya, no exige garantías, se manifiesta como una dirección interna clara, aunque el camino externo todavía no esté definido. Cuando aprendes a diferenciar entre deseo auténtico y deseo reactivo, muchas tensiones desaparecen solas. La Kabbalah enseña que el mayor engaño del ego es hacerte creer que si no controlas el proceso, lo perderás todo. Pero el control excesivo es señal de una vasija que no confía. Y sin confianza la luz se reduce, no porque se castigue la desconfianza, sino porque la luz necesita espacio abierto para fluir. Por eso hay un punto del camino donde el trabajo ya no es hacer más, sino interferir menos. Menos ruido mental, menos expectativa rígida, menos comparación, menos autoexigencia disfrazada de espiritualidad. Todo eso ocupa espacio que la luz podría habitar. Esto no significa pasividad ni conformismo, significa acción alineada. Acción que nace de la escucha interna y no de la urgencia. Acción que no busca demostrar, sino expresar. Cuando la acción nace de ahí, incluso el error se vuelve fértil. Porque no rompe la vasija, la educa. Hay algo profundamente sanador en entender que la luz no tiene prisa, no llega tarde, no se equivoca de persona, no se retira por enojo. La ansiedad pertenece a la vasija, no a la fuente. Cuando la vasija aprende a regularse, la relación se suaviza. Y aquí aparece una sensación muy particular que muchas personas describen cuando entran en esta etapa.
menos euforia, pero más paz, menos picos emocionales, pero más estabilidad, menos necesidad de confirmación externa, pero más coherencia interna. No es una vida plana, es una vida habitada. La Cábala no promete que todo será fácil, promete algo mucho más valioso, que todo tendrá sentido. Incluso lo que no entiendes de inmediato, incluso lo que duele, incluso lo que se va. Porque cuando la vasija aprende a recibir con conciencia, ya no necesita entenderlo todo para confiar. Esa confianza no es ingenua, es una confianza que nace de haber visto el patrón una y otra vez. La luz siempre estuvo ahí, incluso cuando parecía ausente. Solo estaba esperando una forma nueva de ser recibida. Y cuando esa confianza se asienta, algo profundo se ordena. Ya no vives preguntándote qué más te falta, sino qué se está ajustando ahora. No desde la carencia, sino desde la maduración. No desde el miedo, sino desde la relación viva con el deseo. Porque al final, el propósito de la creación no fue darte una vida perfecta, sino enseñarte a recibir la luz sin perderte a ti mismo. Y cuando eso empieza a ocurrir, incluso en medio de la imperfección, hay algo que se siente completo. No porque ya llegaste, sino porque estás, por fin, en diálogo real con la fuente que te creó. Hay un punto todavía más fino en esta enseñanza que suele marcar un antes y un después en la forma en que alguien vive su espiritualidad. Cuando comprendes que la vasija no solo recibe luz, sino que revela luz. No como fuente, la fuente siempre es la luz, sino como traductor, como interfaz entre lo infinito y lo humano. Esto es clave, porque mientras te ves solo como alguien que necesita recibir, siempre hay una sensación de dependencia. Pero cuando empiezas a reconocerte como alguien que revela lo que recibe, tu lugar en la creación cambia. Ya no estás esperando que algo te complete, estás aprendiendo a encarnar lo que llega a ti. El Zohar explica que la luz infinita no puede manifestarse directamente en el mundo físico sin una vasija adecuada. No porque el mundo sea indigno, sino porque lo infinito necesita forma para ser percibido. Y esa forma no es abstracta, son tus palabras, tus decisiones, tu presencia, tu manera de responder a la vida. Esto transforma por completo la idea de propósito. El propósito no es lograr algo específico, sino convertirte en una forma clara para la luz. Cuando eso ocurre, lo que haces empieza a alinearse solo. No porque lo controles, sino porque ya no hay contradicción interna entre lo que deseas y lo que expresas. Desde la psicología, esto se observa cuando una persona deja de fragmentarse. Ya no es una cosa en lo que piensa, otra en lo que siente y otra en lo que hace. Hay coherencia. Y esa coherencia es profundamente reguladora. Reduce la ansiedad, aclara el deseo, ordena la energía vital. La Cábala llama a esto integración de la vasija. Cuando la vasija está integrada, no necesita demostrarse, no necesita compararse, no necesita exagerar. La luz fluye de forma natural, sin esfuerzo adicional. Por eso muchas personas profundamente conectadas no parecen espirituales en el sentido teatral, simplemente están presentes. Aquí aparece una distinción fundamental. No toda luz es visible, pero toda luz auténtica transforma. A veces la transformación es silenciosa. Cambia la forma en la que escuchas, en la que eliges, en la que te hablas por dentro. No hay fuegos artificiales, pero hay estabilidad. Y esa estabilidad es una señal clara de que la vasija está funcionando bien. Cuando no entiendes esto, buscas experiencias intensas como prueba de avance. Pero la intensidad no es sinónimo de profundidad. Muchas veces es lo contrario. Una vasija frágil necesita estímulos fuertes para sentir algo. Una vasija madura puede recibir profundidad incluso en lo simple. Por eso la Cábala insiste tanto en la vida cotidiana como campo de trabajo. No porque lo cotidiano sea inferior, sino porque es ahí donde la luz quiere habitar. No solo en momentos elevados, sino en cómo manejas el cansancio, el desacuerdo, la frustración, la espera. Cada vez que eliges conciencia, en lugar de reacción automática, estás revelando luz. Cada vez que sostienes una emoción sin actuarla, impulsivamente, estás revelando luz. Cada vez que dices la verdad sin herir, que pones un límite sin culpa, que sueltas sin resentimiento, la luz se hace visible a través de ti. Esto también redefine la idea de responsabilidad espiritual. No se trata de cargar con el mundo, ni de salvar a nadie. Se trata de no bloquear la luz que pasa por ti. Porque cuando bloqueas, la presión interna aumenta. Cuando permites el flujo, incluso lo difícil se vuelve manejable. La vasija bloquea cuando se identifica demasiado con el resultado, cuando cree que su valor depende de que algo salga de cierta manera.
En ese punto el deseo se rigidiza y la luz se reduce, no como castigo, sino como protección. La luz no empuja donde hay rigidez, espera a que haya flexibilidad. Por eso la vida muchas veces te quita aquello a lo que te aferras demasiado, no para castigarte, sino para devolverte a la relación correcta. Cuando algo se vuelve ídolo, deja de ser canal. Y la luz no habita ídolos, habita relaciones vivas. Este es uno de los aprendizajes más difíciles y más liberadores. No hacer de la vasija una identidad. No decir yo soy así, yo necesito esto. Sin esto no puedo. La vasija cambia, evoluciona, se refina. Lo que ayer era esencial, hoy puede ser accesorio. Resistirse a eso es resistirse al crecimiento. Cuando empiezas a permitir que tu identidad sea flexible, la luz encuentra más espacio, porque ya no tiene que pasar por capas de autoimagen rígida. Puede expresarse de forma más directa, más honesta, más creativa. Y aquí ocurre algo muy sutil pero decisivo. El miedo al vacío disminuye, porque entiendes que el vacío no es ausencia, es potencial. Es el espacio donde una forma nueva de luz puede manifestarse. Ya no corres a llenarlo, lo habitas, lo escuchas, lo respetas. Ese respeto por el proceso interno es una de las señales más claras de madurez espiritual. No porque ya no duela, sino porque ya no te traicionas a ti mismo intentando tapar el dolor con distracciones. La luz no pide perfección, pide presencia, y la vasija no se perfecciona evitando la experiencia humana, sino atravesándola con conciencia. Cuando eso empieza a ocurrir, incluso tus errores dejan de ser enemigos y se vuelven parte del aprendizaje estructural del deseo, y aunque no siempre puedas nombrarlo, hay algo que empieza a sentirse verdadero. Ya no estás buscando llenar un vacío, estás aprendiendo a convertirte en espacio. Un espacio vivo, consciente, capaz de recibir y revelar la luz sin romperse. Ese es el propósito más profundo de la creación. No que tengas más, sino que seas una vasija cada vez más clara para que la plenitud pueda habitar el mundo a través de ti. Hay un momento muy preciso, y casi siempre silencioso, en el que la relación entre luz y vasija deja de sentirse como teoría y se vuelve postura interior. No es una emoción fuerte ni una revelación espectacular. Es más bien un cambio de eje. Algo se acomoda por dentro y empiezas a vivir desde otro lugar, aunque por fuera tu vida siga siendo parecida. Ese momento suele llegar cuando comprendes, no con la cabeza sino con la experiencia, que la luz no viene a rescatarte del mundo, sino a entrenarte dentro de él, que no vino a darte una existencia sin fricción, sino una conciencia capaz de atravesar la fricción sin perderse. Aquí es donde muchas búsquedas espirituales se caen, porque el ego quiere alivio, garantías, finales felices. La luz ofrece algo distinto, sentido. Y el sentido no siempre coincide con la comodidad, coincide con la verdad interna del proceso. La vasija inmadura pregunta: ¿cuándo se va a acabar esto? La vasija madura pregunta: ¿qué se está formando en mí a través de esto? Ese cambio de pregunta lo transforma todo. El Zohar enseña que la luz nunca abandona una vasija que sigue dispuesta a aprender a recibir. Incluso cuando parece que todo se oscurece, lo que está ocurriendo no es ausencia de luz, sino retirada de formas antiguas. La luz se esconde para que no sigas recibiendo de manera automática, para obligarte a desarrollar percepción interna. Desde la psicología profunda, esto se entiende como el paso de la dependencia externa a la regulación interna. Cuando dependes de estímulos, aprobación o resultados para sentirte bien, tu vasija es frágil. Cuando empiezas a sostenerte desde dentro, aunque duela, la vasija se fortalece. Por eso muchas personas sienten que perdieron la magia. En cierto punto del camino, en realidad perdieron la ilusión. Y eso no es una caída, es una transición. La magia infantil es reemplazada por una sobriedad consciente. Menos euforia, más verdad, menos promesas, más presencia. La luz no necesita que creas en ella, necesita que no te cierres. Incluso la duda puede ser una vasija válida si es honesta. La rigidez no, la luz entra por la pregunta sincera, no por la certeza arrogante. Aquí aparece un punto crucial. La vasija no se expande evitando el dolor, sino atravesándolo con conciencia. El dolor inconsciente rompe, el dolor consciente enseña. No porque el dolor sea bueno, sino porque cuando no huyes de él, deja de gobernarte. La Kabbalah nunca glorifica el sufrimiento, lo que enseña es a no desperdiciarlo. Si algo duele, algo se está moviendo. Si algo se mueve, la vasija está siendo reconfigurada. Resistirse al movimiento solo prolonga la tensión. Por eso cuando empiezas a vivir desde este lugar,
el miedo al error disminuye. No porque dejes de equivocarte, sino porque ya no te identificas con el error. Lo ves como parte del ajuste fino entre luz y vasija, algo que informa, no que condena. Este punto es profundamente liberador. La vida deja de sentirse como un examen. Ya no estás tratando de hacerlo bien para merecer algo. Estás aprendiendo a estar presente para recibir lo que corresponde a este momento del proceso. Y aquí hay algo muy importante para decir con claridad. No todo lo que llega en forma de luz se siente agradable. A veces llega como límite, como frustración, como pérdida de una fantasía. Pero incluso ahí, si hay conciencia, hay revelación. La vasija infantil quiere placer sin transformación. La vasija madura acepta transformación, aunque no siempre venga con placer inmediato. Y curiosamente, a largo plazo, es la vasija madura la que experimenta una satisfacción más estable. Esto también redefine la idea de éxito. Éxito ya no es lograr todo lo que deseas, sino no traicionarte en el proceso de desear. No anestesiarte, no mentirte, no reducirte para encajar. Mantener la vasija abierta, honesta, flexible. Cuando vives así empiezas a notar algo muy sutil. Incluso en los días difíciles hay una sensación de coherencia. No todo está bien, pero todo tiene lugar. No todo se resuelve, pero nada se desperdicia. Esa sensación no es euforia, es alineación. La luz no promete felicidad constante, promete dirección. Y cuando hay dirección, incluso el cansancio tiene sentido. Incluso la espera tiene dignidad. Incluso el vacío deja de ser amenaza y se vuelve espacio fértil. Al final, la gran enseñanza de luz y vasija no es metafísica, es profundamente humana. No estás aquí para llenarte hasta desbordar. Estás aquí para aprender a recibir sin perderte, para aprender a dar sin vaciarte y para permitir que la plenitud encuentre forma en lo cotidiano de tu vida. Cuando eso empieza a ocurrir, aunque sea en pequeños gestos, ya no te preguntas si vas bien o mal. Empiezas a sentir algo mucho más sólido, que estás en relación real con la creación y que esa relación, aunque imperfecta, está viva. Hay algo que suele aparecer justo cuando esta comprensión empieza a encarnarse de verdad, la sensación de que ya no puedes vivir igual que antes, aunque nadie te lo esté pidiendo. No es obligación moral, no es disciplina forzada, es coherencia interna. La vasija ya no tolera ciertos autoengaños, ciertas prisas, ciertas negociaciones internas que antes parecían normales. Y esto, aunque es señal de maduración, suele incomodar. Porque crecer espiritualmente no siempre te hace la vida más fácil por fuera. Muchas veces la vuelve más honesta por dentro, y la honestidad interna tiene un costo. Ya no puedes ignorar lo que sabes, ya no puedes hacerte el distraído con tu propio deseo. La luz no te obliga, pero una vez que la ves, no puedes desverla. Aquí es donde se separan dos caminos muy claros. Algunas personas, al llegar a este punto, intentan retroceder. Se distraen, se saturan, se convencen de que no era para tanto. Otras aceptan la incomodidad y dan un paso más profundo. Empiezan a vivir con intención. Vivir con intención no significa vivir tenso ni controlado. Significa que tus actos empiezan a tener raíz. Ya no haces las cosas solo porque puedes, porque toca, porque otros esperan. Empiezas a preguntarte, ¿esto amplía o reduce mi vasija? ¿Esto me vuelve más receptivo o más rígido? ¿Esto permite que la luz fluya o la bloquea? Estas preguntas no se responden una vez, se vuelven compañía diaria. Y lejos de volverte pesado o rígido, te vuelven más liviano, porque dejas de cargar decisiones que no te corresponden. La Kabbalah enseña que uno de los mayores bloqueos de luz es vivir desconectado de la intención. No porque la acción sea incorrecta, sino porque la luz sigue a la conciencia. Dos personas pueden hacer lo mismo externamente. Una se vacía, la otra se llena. La diferencia no está en el acto, sino en la relación interna con el acto. Cuando empiezas a notar esto, algo muy poderoso ocurre. Recuperas energía. Mucha de la fatiga crónica que sentimos no viene de hacer demasiado, sino de hacer sin sentido, de vivir fragmentados, de decir sí con el cuerpo y no con el alma, de recibir experiencias que no pueden ser integradas porque no están alineadas con el deseo real. La vasija integrada no se sobreexpone. Aprende a dosificar, aprende a retirarse sin huir, aprende a participar sin perderse. Eso no te vuelve menos comprometido, te vuelve más preciso. Aquí aparece un cambio profundo en la manera de vincularte con los demás. Ya no necesitas convencer, salvar, corregir. Entiendes que cada vasija está en su propio ritmo y respetar el ritmo ajeno se vuelve parte de tu propio cuidado interno. No porque te vuelvas indiferente, sino porque dejas de invadir.
La luz no invade, propone, y cuando empiezas a parecerte a su forma, tu presencia se vuelve menos intrusiva y más clara. Acompañas sin absorber, das sin agotarte, escuchas sin desaparecer. Eso es una vasija que aprendió a revelar luz sin romperse. Desde la psicología relacional, esto es madurez vincular. Desde la Kabbalah es equivalencia de forma en acción. No son caminos distintos, son lenguajes distintos para el mismo proceso. Y aquí se revela algo muy importante. El verdadero crecimiento espiritual no te separa de la gente, te vuelve más humano, más empático, más realista, más humilde, menos grandilocuente, menos dogmático, menos necesitado de tener razón. Cuando la vasija madura, también madura la forma de hablar de la luz. Ya no necesitas grandes discursos. A veces una frase simple, una presencia tranquila, un límite claro, revelan más que 1000 palabras. La luz no busca ser explicada, busca ser vivida. Y la vasija no se perfecciona acumulando conceptos, sino dejándose transformar por la experiencia consciente. Por eso, llegado a este punto, muchas personas sienten una especie de duelo silencioso, duelo por las versiones de sí mismas que ya no encajan, por las búsquedas que ya no vibran igual, por las fantasías que se caen. Ese duelo no es pérdida, es depuración, es espacio que se libera. Y en ese espacio, aunque al principio se sienta extraño, empieza a asentarse algo muy estable, una relación más honesta con la vida, no idealizada, no dramatizada, viva. La vasija ya no corre detrás de la luz, la reconoce cuando llega, la honra cuando se va, la integra cuando se manifiesta de formas inesperadas. Ya no exige explicaciones constantes, aprende a leer señales. Este es uno de los signos más claros de alineación. La vida deja de sentirse como una lucha personal contra el universo. Se vuelve un diálogo, a veces amable, a veces desafiante, pero diálogo al fin. Y en todo diálogo real hay escucha mutua. La luz escucha la forma de tu deseo, la vasija aprende a escuchar la respuesta, y entre ambos se va tejiendo algo que no es perfección, pero sí verdad. Esa verdad no siempre grita, a veces susurra, pero cuando la sigues, aunque sea con pasos pequeños, hay algo que se mantiene firme por dentro, la sensación de que incluso sin tener todas las respuestas, estás viviendo desde un lugar más alineado con el propósito de la creación. Hay una última capa que se activa cuando este trabajo deja de ser búsqueda y se vuelve a habitar. No es que desaparezcan los deseos ni las preguntas, es que ya no te definen. Empiezas a reconocer que tu valor no depende de cuánto recibes ni de cuánto logras, sino de qué tan disponible estás para la relación viva entre luz y vasija. En este punto ocurre algo muy sutil. Dejas de medir tu vida por resultados visibles y empiezas a medirla por calidad de presencia. No porque lo externo no importe, sino porque ya no gobierna. El éxito deja de ser un trofeo y se vuelve consecuencia. El error deja de ser una condena y se vuelve información. El tiempo deja de ser enemigo y se vuelve aliado. El Zohar habla de este estado como una serenidad activa. No es pasividad ni resignación. Es una atención despierta que no se pierde en la urgencia. La vasija aprende a esperar sin desconectarse y a actuar sin violentarse. Ese equilibrio no se aprende leyendo, se aprende atravesando la vida con honestidad. Aquí también se redefine la fe. Ya no es creer que todo saldrá bien, sino confiar en el proceso incluso cuando no sale como esperabas. Esa confianza no nace de la ingenuidad, nace de haber visto que la luz nunca estuvo ausente, solo cambió de forma. Cuando miras hacia atrás y reconoces cuántas veces algo que dolió te ordenó por dentro, la fe deja de ser una idea y se vuelve memoria viva. La psicología del desarrollo humano lo describe como integración del yo. La Kabbalah lo describe como una vasija que aprendió a sostener contradicciones sin fragmentarse. Son dos lenguajes para la misma realidad. Una persona que puede sentir ambivalencia sin colapsar, deseo sin ansiedad, pérdida sin perderse. En este estado, algo importante se vuelve evidente. No todo lo que llega a tu vida requiere una respuesta inmediata. A veces lo más alineado es observar, dejar que la experiencia decante, permitir que la vasija encuentre su forma antes de actuar. Esta pausa consciente es uno de los mayores actos de poder interno. Vivimos en una época que premia la reacción rápida, la opinión constante, la productividad ininterrumpida. Pero la luz no sigue el ritmo del ruido. La luz responde a la profundidad, no a la velocidad. Y quien aprende a ir más hondo, aunque vaya más despacio, recibe de forma más estable. Por eso cuando alguien entra de verdad en esta relación consciente con la creación, no se vuelve más espectacular, se vuelve más confiable.
confiable para sí mismo, confiable para los demás. Su palabra pesa porque nace del centro, su silencio sostiene porque no está vacío, su acción es clara porque no compite con su deseo interno. Aquí se entiende algo fundamental. El propósito de la creación no es que tengas una vida perfecta, sino que tengas una vida verdadera. Y la verdad no siempre es cómoda, pero siempre es fértil. Una vida verdadera no evita el dolor, pero tampoco lo dramatiza, no idealiza la luz, la encarna. La vasija, cuando madura, deja de pedirle a la luz que la salve y empieza a preguntarse cómo puede permitirle pasar. Ese cambio de foco es decisivo. Ya no te colocas en el centro como consumidor de plenitud, sino como colaborador consciente del proceso creativo. Y aquí aparece una urgencia silenciosa, pero real. Este trabajo no se puede postergar indefinidamente, no porque haya castigo, sino porque la vida no espera a que estés listo para seguir moviéndose. Cada día que pasas anestesiando el deseo, cerrando la vasija, saturándote de ruido, es un día en el que la luz podría haber encontrado una forma más clara de manifestarse a través de ti. No se trata de hacerlo todo hoy, ni de vivir bajo presión espiritual. Se trata de reconocer que el tiempo de aprender a recibir es ahora, porque cada experiencia que no se integra se repite, y cada repetición pide más energía. La Kabbalah no promete atajos, promete algo más honesto, que cuanto antes empieces a escuchar tu deseo real, antes dejarás de girar en círculos, que cuanto antes respetes los ritmos de tu vasija, antes la vida dejará de sentirse como una prueba constante. La luz no te exige perfección, te pide disponibilidad, y la vasija no necesita ser grande de golpe, necesita ser sincera. Sincera con lo que puede, con lo que no puede, con lo que está aprendiendo a sostener. Si algo de todo esto resuena contigo, no es casualidad, no porque seas especial, sino porque estás en un punto donde ya no te sirve vivir en automático. La conciencia se activó, y una vez que se activa, ignorarla duele más que atenderla. No necesitas entenderlo todo, no necesitas tener respuestas finales. Necesitas algo mucho más simple y más exigente: estar presente en la relación entre tu deseo y la luz, hoy, aquí, en lo concreto de tu vida. Porque el propósito de la creación no es un concepto lejano, es una práctica diaria. Y cada día que eliges recibir con conciencia, aunque sea un poco más, la vasija se afina y la luz encuentra un lugar más claro para habitar el mundo. Aquí no termina el camino, aquí empieza a vivirse,